Al parecer, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, funcionan los mismos trucos de fraude. Primero, votan muertos, vota gente que está en el exterior, aparece una cantidad de votantes mayor a la de la totalidad de la población de cada uno de estos países. Este sería un factor de denominador común, la alteración del padrón biométrico. Esto se ha dado en Bolivia, se ha dado en Venezuela, se ha dado en Argentina y por supuesto en medio de todas esas denuncias sale el candidato de Rafael Correa como ganador de las elecciones en Ecuador. Ya sentíamos la ventaja considerable que íbamos a tener, ya lo sentíamos. Es por eso que desde antes pregonábamos este triunfo, lo sabíamos, lo sentíamos. Lo curioso es que en la primera etapa el candidato oficialista, digamos así, saca algo así como el 35% y de pronto en la segunda etapa de balotaje saca más del 50%, porque antes había un rechazo mayor al del 60% al régimen de Rafael Correa, al régimen de lo que representa el socialismo del siglo XXI. Cualquier estudiante de matemáticas o estadísticas pudiera demostrar claramente que una variación entre un exit poll y los resultados puede llegar hasta un punto o un punto y medio, pero no puede haber una diferencia de 8 puntos como mañosamente pretenden presentar. Un tema realmente curioso es que un asilado político como Julian Assange, aquel que hackeó más de 250.000 cables del Departamento de Estado norteamericano, me refiero a 250.000 cables secretos, tenga la potestad de darle plazo al candidato de la oposición para que abandone Ecuador en 30 días. ¿Cómo se explican ustedes que una persona como Julian Assange, que simplemente esté en calidad de asilado político, le vaya a dar plazo al candidato presidencial de la oposición para que abandone su propio país? Estas cosas realmente son muy raras. Pero lo que sí hay que señalar es que de esos 250.000 cables, 14.000 involucraban al gobierno boliviano en una serie de hechos que simplemente de los cuales se revelaron 3. El caso terrorismo, el caso Irán y por supuesto también el tema que tenía que ver con la enfermedad de Juan Evo Morales Saima. El resto se quedará seguramente en el olvido, porque de la forma en que se ha expresado Julian Assange es impresionante. Parece ser el dueño de ese país. Por su parte, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, exhorta al candidato de la alianza Creo-Suma, Guillermo Lasso, a que abandone el país en el plazo de un mes. Especifica con o sin sus millones offshore. Assange estableció el mismo plazo que Lasso le dio anteriormente en caso de ganar la presidencia y para ello le daría para abandonar la embajada de Ecuador en Londres. Julian Assange, el hacker que puso en vilo a políticos de muchos países, es el mismo que reveló una serie de hechos que comprometían a varios gobiernos como parte de los más de 250.000 cables secretos hackeados al Departamento de Estado norteamericano, razón por la que se convirtió en el hombre más buscado por Estados Unidos. El año 2010, durante el gobierno de Rafael Correa, recibió asilo político en Ecuador. Nosotros ratificamos totalmente, que a nadie le quepa la menor duda. Nos da mucho orgullo y satisfacción haberle otorgado el asilo y que esté bajo la protección del Estado ecuatoriano y podrá permanecer en la Embajada del Ecuador en Londres el tiempo que crea necesario, el tiempo que él a bien desee. Gracias a este asilo, más de 14.000 cables que involucran al gobierno boliviano fueron frenados. Este mismo personaje es el que ha pedido al candidato de la oposición en Ecuador se marche del país otorgándole un plazo de 30 días como amenaza directa. En medio de denuncias de fraude electoral, el candidato de Rafael Correa, Lenín Moreno, se ha declarado ganador de las elecciones en un curioso viraje que se da en la segunda vuelta. En la primera vuelta, el candidato Lenín Moreno recibió algo más del 30% de la votación.
Curiosamente, con más del 60% de rechazo al régimen. En la etapa de balotaje aparece con el 51% de los votos. Y es curioso cómo un súbdito extranjero, asilado político, pide al candidato opositor abandonar su país. Llama poderosamente la atención este hecho que demuestran los privilegios otorgados al hacker Julian Assange. ¿Será porque tiene muchos secretos? ¿Cuál es la razón para que este personaje extranjero, en calidad de asilado político, se dé las ínfulas de poder votar, pedirle que se marche de su propio país a un candidato presidencial? ¿Qué tendrá entre manos para poder expresar todo esto? Ustedes sabrán por qué, el porqué de estas expresiones. Ahí tienen a Julian Assange invitando a marcharse al candidato presidencial de la oposición y dándole un plazo de 30 días.